Me llamo Adrián y durante 10 años creí que estaba construyendo una catedral, cuando en realidad solo estaba apilando los ladrillos de mi propia celda. Trabajaba en Apex Global, una firma de gestión de activos que manejaba fondos tan grandes que los números dejaban de parecer dinero para convertirse en conceptos abstractos. Mi oficina estaba en el piso 42, con una vista que me permitía ver las nubes por debajo de mi escritorio. En ese entonces, pensaba que estar tan alto significaba que era intocable. No entendía que cuanto más alto subes, más fuerte es el impacto cuando alguien decide empujarte al vacío. Mi jefe era Marcus Thorne, un hombre que no caminaba, sino que parecía levitar sobre el resto de nosotros. Marcus era el tipo de líder que te hacía sentir que, si morías por la empresa, él personalmente se encargaría de que tu nombre fuera grabado en mármol. Lo que no sabía era que él mismo ya estaba preparando mi epitafio. A finales de 2024, el ambiente en la oficina era eléctrico. Se hablaba de un bono histórico. Marcus nos reunió en la sala de juntas principal, el aire olía a café de especialidad y ambición pura. Él nos explicó que, si lográbamos cerrar el ejercicio fiscal con un margen de beneficio del 18%, la junta directiva liberaría un fondo de bonos de $50 millones. Para Marcus, su parte individual superaba los 5 millones. Para mí, significaba la cancelación de mi hipoteca y el fondo universitario de mis hijos. Marcus se me acercó al final de la reunión, me puso una mano en el hombro y me susurró: Adrián, tú eres el motor de este equipo. Si yo gano, tú ganas. Asegúrate de que los números brillen. En ese momento, sentí que era su mano derecha. En realidad, solo estaba verificando si mi cuello encajaba bien en la guillotina. Todo empezó a desmoronarse una noche de martes. Estaba auditando las cuentas del Proyecto Alfa, una inversión masiva en infraestructura energética en Europa del Este. Al cruzar los datos de las transferencias con los rendimientos reales, encontré una discrepancia. No era un error de redondeo, faltaban $12 millones que habían sido desviados a través de una empresa pantalla en Chipre. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que me dolía en el pecho. Revisé el código de autorización y me quedé helado, las firmas digitales apuntaban directamente a la oficina de Marcus. Inocente de mí, pensé que alguien estaba usando su identidad. Fui a su oficina de inmediato, pensando que lo estaba salvando de un fraude externo. Marcus escuchó mi explicación sin inmutarse. No hubo sorpresa, no hubo pánico. Simplemente se levantó, cerró la puerta con llave y me pidió que me sentara. Adrián, lo que has encontrado es una optimización estratégica, dijo con una calma que me dio escalofríos. Me explicó que esos 12 millones eran necesarios para lubricar acuerdos internacionales que la Junta no entendería, pero que eran vitales para alcanzar ese 18% de beneficio que todos necesitábamos. Confía en mí, Adrián. Mañana mismo esos fondos volverán a la cuenta principal. No digas nada, no quiero que el departamento de cumplimiento entre en pánico y bloquee los bonos de todo el equipo por un tecnicismo. Me convenció. Me hizo sentir que, si hablaba, yo sería el villano que le quitaría el pan de la boca a mis compañeros. Durante las siguientes semanas, Marcus me pidió que realizara una serie de ajustes contables temporales para cubrir el bache mientras los fondos regresaban. Como yo era el jefe de operaciones, tenía los permisos para mover entradas en el libro mayor. Marcus me enviaba instrucciones por notas escritas a mano o mensajes que luego borraba, siempre bajo la premisa de la confidencialidad absoluta. Esto es solo entre nosotros, Adrián. Eres el único en quien confío. Yo, cegado por la lealtad y la promesa del bono, cometí el error imperdonable de cualquier profesional de las finanzas, puse mi firma en documentos que no entendía completamente, confiando en la palabra de un hombre que ya me había vendido. El 15 de enero,
2 semanas antes de la liquidación de los bonos, la junta directiva ordenó una auditoría externa no programada. Al parecer, un informante anónimo había dado una pista sobre irregularidades en el proyecto Alfa. Cuando vi llegar a los auditores de Deloitte, supe que mi tiempo se había acabado. Busqué a Marcus, pero su secretaria me dijo que estaba en una reunión de emergencia fuera del país. Sentí la primera oleada de náusea real. Mi oficina fue precintada y mi computadora confiscada. Pasé las siguientes 12 horas en una sala de interrogatorios corporativa, rodeado de abogados que me miraban como si fuera un virus. Los auditores no tardaron en encontrar los ajustes que yo había firmado. Pero lo que me dejó sin respiración fue ver las pruebas que Marcus había plantado. Había correos electrónicos enviados desde mi cuenta, que yo nunca escribí, donde yo le pedía a Marcus autorización para mover fondos a mis cuentas personales bajo pretextos falsos. Marcus había respondido a esos correos con mensajes de advertencia: Adrián, no estoy seguro de esto, por favor sigue el protocolo. Él había creado un rastro de papel donde yo parecía el cerebro de la estafa y él, el jefe preocupado que intentaba mantenerme en el camino recto. El rastro de Chipre también terminaba en una cuenta a mi nombre, una que yo ni siquiera sabía que existía. Marcus regresó al día siguiente. No vino a verme. Envió a la directora de recursos humanos y a 2 guardias de seguridad. Debido a la gravedad de los hallazgos y a la evidencia de malversación de fondos, tu contrato queda rescindido de inmediato por causa justificada, me dijeron. No hubo derecho a réplica, no hubo liquidación, no hubo bono. Marcus se asomó al pasillo mientras me escoltaban hacia el ascensor. Me miró con una expresión de profunda tristeza fingida, una máscara perfecta de decepción. Lo siento, Adrián. No puedo creer que nos hayas hecho esto a todos, dijo lo suficientemente alto para que todo el equipo lo escuchara. En ese momento, me convertí en el paria oficial de la empresa. Una semana después de mi despido, mientras yo estaba encerrado en mi casa tratando de explicarle a mi esposa por qué nuestras cuentas bancarias habían sido congeladas, salió la noticia interna. La auditoría había concluido que el fraude fue un acto aislado de un empleado deshonesto, yo, y que la empresa había recuperado los fondos. Gracias a la rápida acción de Marcus Thorne para identificar y denunciar el fraude, la confianza de los inversores se mantuvo. La junta directiva, en agradecimiento, no solo liberó los bonos, sino que le otorgó a Marcus un incentivo adicional de 2 millones por su integridad y liderazgo en tiempos de crisis. Marcus salvó su bono millonario usando mi vida como escudo humano. La caída fue rápida y brutal. Sin trabajo y con una acusación de fraude sobre mi cabeza, ninguna empresa en el sector financiero me recibía. Mi nombre estaba en las listas negras de todos los reclutadores. Las facturas empezaron a acumularse. Tuve que vender mi auto, cancelar los seguros médicos y ver cómo el fondo universitario de mis hijos se desvanecía en gastos legales para intentar limpiar mi nombre. Mi abogado, un hombre que cobraba $400 la hora, me dijo la amarga verdad: Adrián, Marcus tiene a los mejores abogados del país. Sin pruebas físicas de que él te ordenó esos movimientos, es tu palabra contra un rastro de firmas digitales. Y tú firmaste todo. Mis amigos del trabajo desaparecieron. Aquellos que solían llamarme para pedir consejo o para salir a tomar algo, ahora cruzaban la calle si me veían. Recibí correos de antiguos subordinados insultándome, culpándome de que sus bonos casi se pierden por mi avaricia. La presión psicológica era insoportable. Pasaba las noches en vela, repasando cada conversación con Marcus, buscando el error, el momento exacto en que debía haber dicho que no. Me di cuenta de que Marcus no solo me había robado el futuro, sino que me había robado la narrativa de mi propia vida. Para el mundo, yo era el ladrón. El estrés se manifestó físicamente. Perdí 10 kilos en un mes.
Empecé a sufrir ataques de pánico cada vez que sonaba el teléfono, temiendo que fuera la fiscalía con una orden de arresto. Mi matrimonio empezó a sufrir fisuras profundas. Mi esposa, aunque me apoyaba, no podía evitar la mirada de duda en sus ojos cuando las pruebas en mi contra parecían tan sólidas. ¿De verdad no hubo nada raro, Adrián? ¿Cómo pudiste ser tan ingenuo?, me preguntaba en las madrugadas. La ingenuidad, descubrí, es el pecado capital en el mundo del dinero, y yo lo estaba pagando con creces. Meses después, en un café barato lejos del distrito financiero, me encontré con Elena, una analista junior que había trabajado bajo mis órdenes. Estaba pálida y se veía nerviosa. Adrián, tengo algo que decirte, susurró. Elena me confesó que Marcus le había ordenado destruir una serie de carpetas con notas escritas a mano el día de mi despido. No las destruí todas, Adrián. Me pareció que algo no estaba bien. Me guardé un par de notas porque tenía miedo de que yo fuera la siguiente. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera grieta en la armadura de Marcus. Elena me entregó una servilleta de un restaurante exclusivo donde Marcus solía almorzar. En ella, escrita con su inconfundible caligrafía, estaban las instrucciones exactas para el desvío de los 12 millones a Chipre, con una nota al margen que decía: asegúrate de que Adrián use su token de seguridad para esto. Era la prueba de premeditación. Era la evidencia de que él me había usado deliberadamente. Pero una servilleta no era suficiente para ir a la policía, necesitaba conectar eso con el sistema informático de la empresa. Elena todavía tenía acceso al servidor de respaldo de Apex Global. Durante semanas, nos reunimos en secreto para buscar el rastro digital de los correos falsos. Descubrimos que los correos que Marcus supuestamente recibió de mi parte fueron enviados desde una dirección IP interna del servidor de la presidencia, en un horario en el que yo estaba en una reunión externa con clientes. Marcus había usado una función de envío programado para fingir que yo le escribía mientras yo ni siquiera estaba en el edificio. Teníamos el cuándo y el cómo. En lugar de ir directamente a la policía, decidí jugar el juego de Marcus. Sabía que si presentaba esto a las autoridades, él usaría su dinero para dilatar el proceso durante décadas. Necesitaba que él se confesara solo. Usando una cuenta de correo anónima, le envié a Marcus una foto de la servilleta y una captura de pantalla de los registros de IP. El mensaje era simple: el chivo expiatorio ha vuelto. 10 millones o esto va a la junta directiva mañana. Sabía que Marcus no pagaría, pero su arrogancia lo obligaría a actuar. Marcus me citó en una construcción abandonada que pertenecía a una de sus empresas filiales. Fui con un micrófono oculto y un equipo de grabación profesional que me costó lo último que me quedaba de crédito. Marcus llegó solo, impecable como siempre. Adrián, siempre fuiste un tipo inteligente, pero esto es desesperado, dijo con una sonrisa cínica. Nadie te creerá. He borrado cada rastro real. Yo le respondí con rabia: ¿por qué yo, Marcus? ¿Por qué destruir a la persona que más te ayudó? Su respuesta fue la confesión que necesitaba: porque eras perfecto. Eras leal, eras trabajador y no hacías preguntas. Un sacrificio necesario para que el sistema siga funcionando. Los 5 millones de mi bono valen 100 vidas como la tuya. Lo que Marcus no sabía era que yo no estaba enviando la grabación a la policía, sino que estaba transmitiendo en vivo a un canal privado de la junta directiva de Apex Global. Gracias a un contacto que todavía me guardaba respeto en sistemas, logré que el audio se escuchara en los altavoces de la sala donde la junta estaba celebrando su cena anual de beneficios. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. El hombre que se creía un dios acababa de suicidarse profesionalmente frente a sus propios creadores.
La junta directiva, para evitar un escándalo que hundiera las acciones, obligó a Marcus a renunciar por motivos de salud y a devolver cada centavo de su bono. La empresa me ofreció retirar los cargos y darme una compensación económica privada a cambio de mi silencio. No fue el regreso triunfal que esperaba. Mi reputación en el sector financiero seguía dañada y el dinero de la compensación apenas cubría las deudas que había acumulado. Marcus nunca fue a la cárcel, sus contactos le permitieron retirarse a una villa en el Mediterráneo, lejos del ruido, pero con su nombre manchado para siempre en los círculos que él tanto amaba. Hoy, trabajo como consultor independiente para pequeñas empresas. No tengo una oficina en el piso 42 ni veo las nubes por debajo de mi escritorio. Pero cuando miro a mis hijos, sé que el dinero que pongo en su fondo universitario es limpio. He aprendido que en el mundo corporativo, la lealtad es una moneda que solo tú valoras, mientras que para los de arriba es solo papel para encender sus puros. Sigo teniendo pesadillas con Marcus y con el sonido de los guardias de seguridad, pero he recuperado lo único que él no pudo comprar con su bono millonario, la verdad. Después de que la grabación de Marcus resonara en la sala de juntas de Apex Global, el mundo no se detuvo para pedirme perdón. Al contrario, la maquinaria legal de la empresa se activó con una eficiencia aterradora. Me citaron en una oficina neutral, un despacho de abogados en el centro que parecía más una fortaleza que un lugar de justicia. Sobre la mesa de cristal, descansaba un fajo de documentos de más de 100 páginas, el acuerdo de confidencialidad y resarcimiento, DA. La oferta era una suma de 7 cifras, lo suficiente para recuperar mi casa y vivir sin preocupaciones por una década. Pero el precio era mi voz. El documento estipulaba que nunca, bajo ninguna circunstancia, podría mencionar el nombre de Marcus Thorne, el proyecto Alfa o las irregularidades de Apex Global. Si aceptaba, el dinero borraría mis deudas, pero también borraría mi verdad. Pasé 3 horas mirando ese papel. Mi abogado me presionaba con la mirada, él quería su porcentaje. Mi esposa esperaba afuera, soñando con el fin de nuestras pesadillas financieras. Finalmente, firmé. Sentí que las plumas con las que escribía eran esposas de oro. Había ganado la batalla por el dinero, pero el sistema me había comprado el derecho a la justicia pública. El dinero llegó a mi cuenta esa tarde, pero no trajo la paz, trajo un silencio sepulcral que empezó a pesar más que la misma pobreza. Pasaron 6 meses. Mi vida parecía haber vuelto a la normalidad, pero la sombra de Marcus era una presencia constante. A pesar de su renuncia, Marcus no desapareció en la ignominia como yo esperaba. A través de mis contactos, supe que estaba operando como consultor estratégico desde una villa privada en la Costa Azul. No había perdido su estatus, simplemente lo había mudado de jurisdicción. Un día, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía de mi nueva oficina independiente y una nota escrita con esa caligrafía elegante que tanto odiaba: el silencio es el activo más valioso en nuestro mercado, Adrián. Disfruta de tu retiro. Yo estoy disfrutando del mío. Esa nota fue un recordatorio de que, aunque yo lo había derrotado, el mundo en el que él se movía seguía protegiéndolo. La rabia regresó, pero esta vez era una rabia fría, una comprensión de que la impunidad de los ultra ricos no es un error del sistema, sino una característica de diseño. Empecé a sufrir de insomnio, imaginando a Marcus brindando con el champán comprado con los restos de mi dignidad. Entendí que la compensación económica era, en realidad, un soborno para que yo dejara de ser un problema. Me sentía culpable por Elena. Ella había sido la pieza clave, la que arriesgó su carrera junior por ayudarme, y la empresa no tuvo piedad con ella. Aunque no pudieron acusarla de nada, la despidieron discretamente alegando reestructuración. Elena no recibió un acuerdo millonario como el mío,
Ella solo recibió una caja con sus pertenencias y una recomendación mediocre que nadie en el sector quería aceptar. Usé una parte considerable de mi compensación para financiar una pequeña firma de auditoría forense y puse a Elena al frente. Quería que su valentía tuviera una recompensa real. Fue mi manera de hackear el sistema desde adentro. Durante nuestras reuniones, ella me confesó que todavía recibía llamadas anónimas de gente dentro de Apex Global, personas que sabían la verdad y vivían con miedo. Me di cuenta de que mi historia no era única. Marcus Thorne era solo un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Ayudar a Elena a construir su propio camino fue la única parte de todo este proceso que me hizo sentir limpio de nuevo. No era solo dinero, era justicia distributiva en un mundo que solo entiende de justicia acumulativa. La verdadera conclusión llegó de la manera más inesperada. Un año después de mi firma, estalló un escándalo internacional que involucraba a la empresa Pantalla en Chipre que Marcus había utilizado. No fue por el proyecto Alfa, sino por un esquema de lavado de dinero mucho mayor que involucraba a políticos de Europa del Este. El nombre de Marcus Thorne apareció en las listas de búsqueda de la Interpol. Como yo había firmado el NDA, la fiscalía no podía llamarme oficialmente sin que yo arriesgara mi fortuna y mi libertad legal. Fue el momento de la verdad, mantenía mi seguridad financiera o ayudaba a hundir al hombre que casi me destruye. Los abogados de Apex Global me llamaron de inmediato para recordarme las cláusulas de mi silencio. Me ofrecieron más dinero para irse de vacaciones y no estar disponible para testificar. Pero esta vez, miré la foto de mis hijos y supe que no quería que heredaran el dinero de un cómplice. Entregué las grabaciones originales que había guardado en una caja de seguridad, aquellas que no estaban cubiertas por el acuerdo porque las obtuve antes de la firma, a un periodista de investigación. No fui yo quien habló, fue la evidencia la que gritó. La estructura de Apex Global se tambaleó y Marcus Thorne, el titán de cristal, finalmente vio cómo su mundo se hacía añicos, esta vez sin posibilidad de reconstrucción. Hoy, mi vida es radicalmente diferente. Ya no busco el 18% de beneficio ni bonos de 7 cifras. Trabajo en la firma con Elena, ayudando a detectar fraudes antes de que destruyan las vidas de otros empleados honestos. Mi nombre en el distrito financiero sigue siendo un tema de conversación, algunos me ven como un traidor al código de silencio, otros como un héroe improbable. Pero la opinión de ellos ya no tiene peso en mi balanza. He aprendido que el poder corporativo es un juego de espejos donde la lealtad es el disfraz de la explotación. Marcus Thorne terminó sus días en un proceso legal eterno, gastando su fortuna en abogados que lo odiaban tanto como yo. Yo, por mi parte, recuperé mi capacidad de dormir 8 horas seguidas. El verdadero bono no fue el dinero que recibí, sino la libertad de no tener que volver a mirar a un hombre como Marcus y llamarlo jefe. La catedral de cristal y acero donde solía trabajar sigue ahí, brillando bajo el sol, pero ahora sé que es una estructura hueca. La verdadera solidez está en la verdad que no se puede comprar y en la integridad que no tiene precio de mercado. Mi historia termina aquí, no con un saldo bancario, sino con la frente en alto, caminando por la calle sin miedo a que nadie me pida que firme mi propia sentencia por un puñado de dólares.